Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Analicemos esta pregunta que está en pantalla, reflexionemos sobre esta pregunta que aparecerá en unos segundos en pantalla. Y es que no hay formas o medidas para frenar la inflación. Y si las hay, ¿qué estamos esperando? Solo quiero dar a conocer unos elementos aquí generales. Yo no sé si la inflación que tenemos en este momento, la mitad, un poquito menos de la mitad, o un poquito más de la mitad, es derivada de factores externos. Si me pueden buscar, por favor, en la señal de Canal 5 en todas las pantallas internas que hay aquí en el estudio del Centro de Noticias Televicentro, gracias. Esa es la pregunta. Y es que no hay formas o medidas para frenar la inflación. Y si las hay, ¿qué estamos esperando? Uno sabe que el incremento en el valor de los carburantes en el mercado internacional repercute justamente en la inflación de nuestro país. Pero en el 100% hay factores internos que contribuyen a esa inflación. Es que miren, la acumulada ya ronda el 5%, si no es que está arribita del 5%. La inflación interanual ya está en el 9%, si no es que está arribita del 9%. Y uno mismo ya lo está verificando y comprobando con su salario cuando va a un lugar a comprar los insumos, la comida, que el dinero rinde menos. Miren, y yo reflexionaba algo sobre esto. El número de movimientos que hay en los trabajadores hondureños, sobre todo en los públicos y en el sector privado también, demandando ajustes e incrementos salariales. Uno sabe que el gobierno no tiene capacidad para mantener satisfecha a toda esa masa laboral que trabaja en el sector público. Muy difícil. No hay suficientes recursos para mantener satisfecha a esa masa laboral. Entonces, cuando uno escucha que se toman tal edificio público, que suspenden el trabajo en tal Secretaría de Estado, en tal dependencia gubernamental, entramos en controversia los hondureños, pero al final creo que hay un denominador común, y es que el dinero no le está rindiendo a la gente. 7,000 empiras al mes, 8,000 empiras al mes, con una familia de 5 personas, y solo hay una pareja, si es que solo hay una persona de la pareja que trabaja. No rinde. Y muchas veces con los dos, con el hombre y la mujer, aún así hay dificultades. Si la familia es de 5 personas, 3 niños, y si ahí en la casa tenemos a un familiar que está pasando dificultades también, y lo estamos ayudando. Uno sabe que hay coyunturas políticas en que de repente algún gremio se aprovecha para exigirle al gobierno mejoras salariales. Las hubo en el pasado, las hay en el presente y las habrá más adelante, con un gobierno como este o con otro tipo de gobiernos. Eso está claro. Siempre hay gente que aprovecha las coyunturas políticas, pero la realidad es que mucha de esa presión social para mejorar los salarios es producto de que ya el dinero no le ajusta a la gente. E indagando entonces con los expertos, esta pregunta yo se la hice este fin de semana a algunos amigos economistas. Óigame, y es que la inflación no se puede controlar. Sí se puede controlar, me dicen. Por ejemplo, subiéndole a las tasas de interés. Pero si usted le sube a las tasas de interés, frena la economía, porque el pisto cuesta caro sacarlo de un banco para invertirlo.
Y la gente en esas condiciones de tasas de interés alta, mejor renuncia a obtener dinero caro. Esa es una de las maneras. Mire usted qué contradictorio, ¿verdad? Si queremos controlar la inflación, hay que subirle las tasas de interés. Y no sé, reducir la inversión entonces. Si sacamos mucho dinero para que la gente invierta, se nos va arriba la inflación. Pero los países necesitamos invertir y generar más riqueza. Y entonces, ¿cuál es la manera de invertir, de mejorar la economía, de hacer crecer la economía sin que tengamos inflación? Por eso la pregunta, y por eso estas reflexiones y aclaraciones, porque no se trata de que estamos debatiendo el tema apenas a 5 meses del gobierno. No, este no es asunto de gobierno, este es una realidad que nos está golpeando. Pudo ser este gobierno, pudo ser otro gobierno. Ahora vamos a analizar la política de este gobierno, si es la más inteligente en función de las condiciones externas. Pero lo que está claro es que el dinero cuesta más y no nos rinde. El dinero no nos rinde, no es que cuesta más, el dinero no nos rinde, no nos rinde. Y no digamos para una familia que está con el salario mínimo. Y no digamos en un hogar donde hay 5 personas y solo trabaja la mujer. O solo trabaja el hombre. Porque no en todos los hogares trabaja el hombre y la mujer. Hay miles de hogares que solo trabaja uno. Entonces, ese es el tema de hoy. Y para hablar del mismo, tenemos al presidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Elmis Cárdenas Villalobos, a quien saludo. Bienvenido, licenciado. Gracias. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Está llegando Cintia Saraí Arteaga, también licenciada en Economía, es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Bienvenida, Lic, es un placer tenerla en Frente a Frente. Y Alejandro Cafati, que es un economista del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué tal, Alejandro? Todo bien, bienvenido. Todo bien. Gracias, Renato. Solo quiero que me actualice los datos con la inflación actualmente, Alejandro. No, en efecto, la inflación a mayo publicada por el Banco Central refleja 9.09, es la inflación, la segunda inflación más alta de Centroamérica, solo después de Nicaragua. Sin embargo, la inflación de alimentos, que es lo que perjudica o impacta directamente en el bolsillo de los hondureños, principalmente de las personas que ganan un salario o menos de un salario mínimo, la inflación de alimentos oscila el 13%, 12.99 para ser específico, y es aquí donde entonces la inflación se torna relativamente importante en nuestro país. Muy bien. Coincide con los datos, son los mismos datos que manejan ustedes, los del Banco Central de Honduras, ¿verdad? Banco Central, sí. Entonces tenemos la inflación, ¿me decías? La inflación general, 9.09%. La general es la interanual, ¿verdad? Sí, la que incluye todo la canasta de bienes y servicios de la economía. Sí. Sin embargo, la inflación solo de alimentos, de aquello que uno compra en el mercado, en el supermercado, en la pulpería, es de 12.99%, como lo están viendo en la pantalla. Esto tiene un componente de inflación importada, como usted bien lo mencionó en la introducción, Renato. Cerca del 40% menciona el Banco Central que es inflación importada, producto del incremento en los precios de los combustibles, de los alimentos importados y de los precios de las cadenas logísticas internacionales, que los fletes han incrementado hasta un 200%. Esto viene a impactar directamente en la economía nacional. De aquí entonces el margen o el poco margen de las autoridades nacionales para poder contener la inflación mediante políticas tradicionales como el incremento de la tasa de interés. Bueno, pues verifiquen bien esa gráfica que ven en pantalla. La inflación general del 9.09%, ya estamos a punto de llegar a los 2 dígitos, y la inflación de alimentación 12.99%. Hace ratitos que superamos los 2 dígitos. Yo leía, si mal no recuerdo, un informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que la canasta básica en estas condiciones de 30 productos nos está costando un poquito arriba de los 10.000 empiras.
Sí, en efecto, eso se ha venido incrementando precisamente en estos 5 meses a raíz del conflicto ruso-ucraniano que ha impactado directamente en la recuperación de la economía mundial y en países como los nuestros, más aún, principalmente con el tema de los fertilizantes para la producción de alimentos. En ese sentido, la canasta básica de 30 productos ha incrementado drásticamente y al final del día, como usted lo menciona, la inflación impacta muy fuertemente a los hogares más vulnerables o a la población más vulnerable del país. Y un elemento interesante que quizás más adelante lo podamos conversar es que en Honduras, a finales de 2021, al menos el 70% de la población está en condición de pobreza y pobreza extrema, y los ingresos promedio de los hogares se redujeron 15%. Por lo tanto, la inflación es un problema fundamental que atender en el corto plazo. Entonces, una familia de 5 personas necesita de al menos un promedio de 10.600 lempiras para comprar 30 productos de la canasta básica. Y en promedio una persona necesita como 2.300, entre 2.300 y 2.600 lempiras al mes para comprar esos 30 productos. Ya una persona. En una familia de 5, como 10.600. Y en promedio una persona, 2.600. Y yo le digo algo. Cuando yo vi estos datos, una persona necesita para adquirir 30 productos de la canasta básica al mes aproximadamente entre 2.300 y 2.600 lempiras. Y mire, con esa cantidad, francamente, está mal alimentado. Está mal alimentado. Y cuando reflexioné, 10.600 lempiras solo para comprar alimentos en una familia de 5 personas al mes. Mire, arrocito, frijolitos, de vez en cuando queso, de vez en cuando un pollo, porque si todos los días le da por comer pollos, no le va a ajustar 10.600 para una familia de 5 personas. Entonces, esta es la realidad, decía Alejandro Cafati. Ya ese asunto de controlar, ese asunto o esos mecanismos tradicionales, dice, de controlar la inflación con las tasas de interés, que ya no los están usando. Bueno, es que actualmente el Banco Central no tiene incentivos para incrementar las tasas de intereses porque hay una sobreliquidez en el sistema financiero y por lo tanto incrementar las tasas de intereses no tiene lógica. Sin embargo, dado que el 40% de la inflación es importada, muy difícilmente incrementando las tasas de intereses, aunque lo aplique, vamos a poder mermar el impacto de la inflación. Es necesario crear metodologías más o políticas más creativas y en combinación con la política fiscal. Aquí es un tema importante a mencionar. Hay una falta de coordinación entre las políticas del Banco Central y las políticas de la Secretaría de Finanzas en particular. Necesitamos, para contener la inflación y fomentar el crecimiento económico, una coordinación de ambas instituciones. Pues miren que en el CET está el Colegio de Economistas de Honduras, representado por su presidente, don Elmis Cárdenas Villalobos, y también tenemos a la investigadora del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad, Cintia Saraí Arteaga. Así le planteamos el problema. La gente, tanto en el sector privado como en el sector público, que demanda mejorar sus salarios, mire, de alguna forma tiene razón, es que esta inflación es galopante y a el dinero no les rinde. No solo digamos, es que solo pasan en huelgas, es que solo pasan en paros. La gente tiene necesidades también, de alimentos, de medicinas, de ropa y tantas otras cosas que no le queda más recurso que la presión social en el caso del sector público para poder agenciarse un poco más de salario, mejorar sus salarios. El asunto es para los economistas, para que nos digan qué hacer. Por eso la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué más podemos hacer de lo dicho por Alejandro Cafati? Y yo sugeriría, por que siempre abordar el tema económico desde una perspectiva así académica resulta como abstracto para la gente, ¿verdad? Que utilizáramos el lenguaje más sencillo.
A la gente no le rinde el dinero en este instante. Hay sobreliquidez. Me dice Alejandro Cafati, es su planteamiento, que con la tasa de interés no vamos a reducir la inflación que tenemos porque casi la mitad de ella la hemos importado por el problema de la invasión rusa a Ucrania, que esto ha alterado totalmente el precio de los carburantes. Bueno, pero hay que hacer algo entonces, porque si seguimos sin hacer nada, cada día va a ser más difícil, con 10,000, 11,000, 12,000 empiras, mantener con dignidad una familia de 5 personas en Honduras. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Después de la pausa, los profesionales de la economía aquí presentes debaten en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Bueno, la versión PDF, y miren con qué me sale la producción, la versión PDF de tunota.com con la opinión editorial de Alejandro Cafati. La encrucijada, no, la opinión editorial es a la espera de un prometido plan de contingencia. Pero el artículo de Alejandro Cafati hoy en la versión PDF de Tu Nota es la encrucijada entre inflación, crecimiento económico y pobreza. La encrucijada entre inflación, crecimiento económico y pobreza. Así que solo le doy el titular de este artículo de Alejandro Cafati y usted puede entrar a Tu Nota y leer completamente el artículo. Pasemos a los titulares de la portada PDF de Tu Nota para este día, por favor. Aquí ven algunos titulares, como por ejemplo, visitación Padilla, el Código Penal actual bajo castigos para agresores de mujeres. Podemos irnos a la portada, grito de auxilio por feminicidios. Es el titular que destaca hoy, grito de auxilio por feminicidios. 12 mujeres muertas en 20 días, disparan las alarmas. Defensores piden estrategias para combatir la violencia y revertir la reducción de penas del Código Penal vigente. Solo tendría que ver el contenido de la nota para ver si son feminicidios o femicidios. Pero me quedo con el criterio periodístico ahí de Tu Nota, grito de auxilio por feminicidios. Imperdible, este jueves se estrena El Hilo, los chismes serios del rey de la farándula, Su y Gabriela. La nueva propuesta de TVC se transmitirá por Canal 5 a las 5 de la tarde. Es increíble. Yo he estado este fin de semana en varios lugares del país, en varias viviendas de familia y de amigos, y Renato, y ese programa de las 5 de la tarde, de chismes, les digo. Es de chismes, es de farándula. Ojalá que sean buenos los chismes, les digo. Pero qué expectativa hay por este tipo de programas que le gusta mucho a la gente en América Latina. Todos con buena vibra. La H enfrenta hoy a Canadá. Periodista Evangelina Barquero III, no podría trabajar en otro noticiero. Regresé a mi familia de hoy mismo. Bueno, solo en hoy mismo puede trabajar, dice Evangelina III. Puede leer esta nota usted metiéndose a tunota.com. Cancillería, nuevo extraditable pedido por Estados Unidos, no es político. Son algunos de los titulares en el formato PDF de Tu Nota por cortesía de Banco de Occidente. Préstamo para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y es que no hay formas o medidas para frenar la inflación. Y si las hay, ¿qué estamos esperando? Como sé que hay miles de hondureños en su casa a esta hora desayunando, terminando su desayuno, algunos apresurados pero con el televisor encendido, entrémosle por la respuesta y ya luego vamos conceptualizando o emitiendo información sobre los conceptos de la economía. Pero en este instante
Respondamos a esa pregunta, por favor, licenciada Cintia Saraí Arteaga. Y es que no hay formas o medidas para frenar la inflación, por la inflación interactual que tenemos en este momento general, por la inflación acumulada. Y si las hay, ¿qué estamos esperando con ustedes? Sí, aquí hay varias medidas, digamos, y como lo dijo el escrito de Alejandro, es una encrucijada, es una disyuntiva que hay que tomar, hay que pensar bien técnicamente qué medidas son las que menos podría afectar el bienestar de la sociedad hondureña. Hay tres cosas puntuales que quisiera abordar. La primera, si es una inflación importada, entonces es importante revisar todo el tema de aranceles, cómo estamos digamos, colocando este precio a los bienes que estamos importando, si hay medidas para reducirlos o no, y eso va, digamos, también midiéndolo o analizándolo con base a, bueno, si reducimos ciertos aranceles, ¿qué tanto puede impactar en la recaudación de impuestos del comercio exterior, ¿cierto? Y esto, digamos, de alguna manera puede incidir en que estos bienes que luego los importamos y se venden en la economía nacional puedan reducir un poco el precio, digamos, y digamos como una medida de contención, por así decirlo. Una segunda medida o una segunda identificación o elemento importante es el tema del gasto público. ¿Cómo estamos cuidando? ¿Cómo estamos ejecutando el gasto público? Esto de cara a siempre al tema del cuidado del déficit fiscal, de cómo estamos analizando el hecho de no endeudarnos o que ese endeudamiento sea productivo. Y de aquí también va visualizándose el tema del cuidado de las finanzas públicas, ¿sí? Y de ahí hay toda una discusión que hacer con Alejandro de cómo la relación Banco Central-CEFIN, a nivel técnico, a nivel político, porque aquí también es importante, a lo largo de todos los economistas que se dedican al análisis fiscal, hay una conclusión importante, que a veces el resultado de las políticas fiscales no responden a algo técnico, sino que como a movimientos o a fuerzas, por así decirlo, de las élites de los países. Y en ese sentido, entonces es importante diferenciar entre lo técnico y lo político, lo que es costo-beneficio más rentable para el bienestar hondureño, que es nuestro principal objetivo. Y por último, un tercer elemento que podría también analizarse, bueno, dado que hay una reducción del poder adquisitivo y sobre todo que está incidiendo en este 70% de la población que está en condición de pobreza, es importante aumentar o incrementar la ayuda social, pero no una ayuda social solo dar por dar, sino focalizada y con las medidas y mecanismos de transparencia que sean convenientes, ¿sí? Si estamos dando una ayuda social que no es para una persona que está en extrema pobreza, no estamos incidiendo en esa compensación por la pérdida del poder adquisitivo de estas personas. Entonces, por ahí recalcar la parte de la focalización apropiada, y esto va por tener buenas estadísticas, hacer buena identificación de las regiones más pobres del país y qué hogares son los que realmente necesitan ese aporte, ya sea en una condición de una transferencia monetaria condicionada u otro mecanismo como tal. Muchas gracias a la licenciada Cintia Saraí Arteaga. Mire que responde la pregunta que usted está viendo en pantalla, y es que no hay formas o medidas para frenar la inflación. Y si las hay, ¿qué estamos esperando? ¿De qué estamos hablando? De que usted va a la pulpería y lo que compraba con 100 lempiras ya no lo compra a esta altura. Y usted sale quejándose, ese pulpero que da usted, a todo le sube, es su dinero que ya no está rindiendo. De hecho, en la pulpería siempre uno encuentra un poco más caro por el transporte que en un mercado, que en el mayoreo. Entonces, eso es lo que estamos analizando, eso es lo que están respondiendo nuestros economistas. ¿Por qué no nos está rindiendo el dinero? Justamente por la inflación. ¿Qué es eso de la inflación? Ya vamos a detallar conceptos. Ahora vamos con la opinión del presidente del Colegio Hondureño de Economistas y esta interrogante que usted está viendo en pantalla, licenciado Elmis Cárdenas. Sí, como ya mencionaban los colegas, también desde el punto de vista de gobierno es importante incentivos para la producción, principalmente la producción de alimentos, por lo que ya se mencionaba acá del costo de la canasta alimenticia, cómo evitar que haya desnutrición o desabastecimiento de alimentos que nos va a presionar un poco más la inflación. También, si la inflación es importada, es importante estas asociaciones entre gobierno, universidades y sector privado
para buscar alternativas para encontrar sustitutos, por ejemplo, de insumos que pudieran ser utilizados en la producción para disminuir este costo importado. También a nivel de la familia es una práctica común de la microeconomía, como usted ya mencionaba, si a la hora de llegar al mercado hay productos que han subido mucho de precio y no son indispensables para usted, es decir, puede posponer su consumo o disminuir su consumo si de todas maneras no lo puede evitar. Esas son estrategias a nivel familiar, reacomodar su presupuesto también, disminuyendo un poco la salida de fin de semana, ahora que tiene tan caro el combustible, clase media baja, tiene su carrito, una serie de reacomodos también para tratar de subsistir y de pasar este momento de incertidumbre y de inestabilidad a nivel mundial que estamos viendo. Sabemos que la inflación en Estados Unidos, por ejemplo, llegó a mayo a 8.6%, en Europa estamos hablando de 8.1% a mayo, o sea que es una situación que está afectando realmente a todo el mundo. Y si una de las causas, y de la más fuerte causa, es esa invasión de Rusia a Ucrania, ayer leyendo un periódico argentino, destacaban en primera plana lo que el presidente estadounidense Biden dijo recientemente en la cumbre de las Américas, que él temía que Putin utilizara una bomba nuclear en esta guerra. Era el titular que tenían ayer los periódicos argentinos. O sea que pareciera que esta guerra no termina de inmediato, no termina a corto plazo. ¿Estaremos así? ¿Por cuánto tiempo? Con este factor externo que está repercutiendo en nuestra inflación. Y si esto sigue 6 meses más, y si esta guerra continúa un año más, vea el precio de los carburantes en Honduras hoy. Yo creo que en 3, 4 semanas ya estamos en 150 lempiras, el galón de la gasolina superior. Y entonces, ¿hasta dónde se va a disparar la inflación en Honduras? De ahí la importancia de esta temática en la que reflexionamos hoy. Hay un tuit del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, que dice: no hay varita mágica. Para combatir el desempleo y la inflación se necesita seguridad jurídica para atraer inversión y crear empleos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Solo estimulando la producción con mayor valor agregado saldremos de este atolladero. Vamos a leer nuevamente el tuit de Eduardo, que fue emitido a las 7:10 de la mañana. Sí, está respondiendo a la pregunta de frente a frente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. No hay varita mágica. Para combatir el desempleo y la inflación se necesita seguridad jurídica para atraer la inversión y crear empleos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Solo estimulando la producción con mayor valor agregado saldremos de este atolladero. O sea que ese asunto de las tasas de interés a esta altura y en las condiciones internas y externas, licenciada Cintia Saraí Arteaga, no nos ayudaría a mitigar o a frenar la inflación. Bien, hay algo interesante de lo que decía Alejandro, y aquí solo hago un concepto académico teórico. El precio del dinero es la tasa de interés, ¿sí? Y dada esa liquidez, es decir, hay un exceso, digamos, de dinero disponible. Si aumentamos la tasa de interés, eso implicaría que la gente no está incentivada a pedir un crédito, ¿sí? Entonces, esa no sería una salida, digamos, viable, dado que queremos incentivar a que productores, emprendedores accedan al crédito para producir. Entonces, en ese sentido, sí habría una cierta, digamos, sensibilidad en cuanto a decir que bajarlas, que al subirlas, perdón, sea una salida viable a corto plazo. Pero creo que Alejandro también nos podría ampliar. No, claro, yo les digo, tienen absoluta independencia aquí para interrumpirse en función de enriquecer un juicio, o rebatir un juicio, o decir: Elmis, no estoy de acuerdo contigo, fíjate que yo pienso esto. Así que tienen plena independencia para hacerlo, Alejandro. Sí, no, en efecto, y quizás aquí la palabra importante que usó el presidente de la Cámara de Comercio Cortés es fórmula o varita mágica. Si bien es cierto, no existe actualmente, pero es necesario encontrar esa fórmula mágica, entre comillas, de políticas públicas que nos den, por un lado, un control de la inflación, porque disminuirla es muy difícil. 40% de la inflación es importada, ¿no?
y al mismo tiempo posteriormente incrementar el crecimiento económico, que es un problema estructural del país y que hoy nos tiene sobre la lona, principalmente en las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, yo soy de la idea que quizás una combinación de política monetaria, cambiaria y fiscal sea necesario para poder controlar la inflación por un lado e incrementar el crecimiento económico. ¿Por qué? Bueno, la inflación es importada, ¿no? Quizás ahí podría jugar un tema de política cambiaria en el corto plazo para poder controlar o estabilizar los precios de la economía. Y la política fiscal, ¿por qué? Bueno, aquí yo quiero mencionar algo que lo hemos venido criticando desde siempre, ¿no? Ese incremento que se aprobó en abril del presupuesto general de la República de 51 mil millones de lempiras, no es que el incremento per se sea malo, ¿no? En un momento de crisis como la que estamos viviendo, uno esperaría que los fondos públicos sirvan o para impulsar la reactivación económica. Sin embargo, es cómo lo estamos gastando y en qué lo estamos gastando, ¿no? Estos 51 mil millones de lempiras deberían haber sido dirigidos principalmente a la inversión pública para impulsar en el mediano plazo la inversión privada y de esta forma incentivar la reactivación económica. Algo que nos tiene hoy en este momento en la lona en comparación a nuestros vecinos centroamericanos es que nosotros después de la pandemia no hicimos la tarea de reactivar la economía, por lo tanto hoy tenemos una actividad económica que se concentra en un 69% en las actividades de manufactura e intermediación financiera, que no está mal, pero tenemos todo el resto de actividades que están creciendo muy poco, en promedio entre 2 y 3% mensualmente. Con esta actividad económica muy difícilmente vamos a generar el empleo, por lo tanto, y como lo mencionaba en el artículo, esa encrucijada de cómo contener la inflación e impulsar el crecimiento económico es incluso un dilema en la actual política de los países, porque impulsar el crecimiento tiene costos inflacionarios, ¿no? Por sí mismo. Y lo otro, es importante mencionarlo, es que Honduras tiene que hacer instrumentos no tradicionales de política pública, principalmente de política económica, para poder ayudar por un lado a los más vulnerables y por el otro lado impulsar la producción privada. Al final del día, y siempre lo hemos recalcado, Renato, ningún país se desarrolla sin inversión privada ni empresa privada, ¿no? Entonces hay que ver cómo se protege principalmente a las MIPYMES que generan el 70% del empleo formal en nuestro país. Mira que nos estaba recordando vos, ¿en cuánto se incrementó el presupuesto general? 51 mil millones de lempiras. 51 mil millones de lempiras. Hoy muy tempranito leyendo el Heraldo me encuentro con este titular. Se amplía en 15.775.3 millones el presupuesto general de 2022. O sea, más allá de los 50 mil millones, este es otro dinero. ¿Y qué dice la noticia? La noticia dice, la Secretaría de Finanzas ha incorporado más recursos al presupuesto general de la República 2022. Inicialmente se aprobaron 308.223.6 millones de lempiras para el gobierno central e instituciones descentralizadas. No obstante, el presupuesto de ingresos y egresos vigente es de 323.998.9 millones de lempiras, que equivale a una ampliación de 15.775.3 millones de acuerdo con las últimas cifras de CEFIN. Estamos hablando de los mismos números, ¿verdad? No es un incremento adicional este. Sí, nos suena raro porque 308.000 fue el presupuesto que envió el gobierno anterior al Congreso. Así es. Más bien este gobierno, con los 51.000 millones que mencionaba Alejandro, llegaba a 360.000 Estas son las cifras que yo he tenido. La última cifra que había. Sí necesitamos y pedimos transparencia en este manejo, por ejemplo, con lo que se ha recaudado de fideicomisos. Ahora hay otros miles de millones que no sabemos si van a financiar el mismo presupuesto de 360.000 millones o eso es parte de incrementos adicionales, modificaciones adicionales al presupuesto, que es donde sí debemos tener cuidado. Con lo de política monetaria, Renato, quería hacer dos comentarios puntuales también. Seguimos dependiendo siempre del impacto del sector externo. En nuestros casos, ya la encrucijada que menciona Alejandro, o nos vamos por crecimiento económico o nos vamos por inflación. En el caso de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, está priorizando el combate a la inflación. Entonces ellos van a empezar, o ya empezaron de hecho, a ajustar sus tasas de interés internas, la tasa de interés oficial, y eso nos va a ir obligando a nosotros también a ajustar nuestras tasas de interés o acompañarlo con medidas cambiarias para minimizar también ese impacto y poder mantenernos de alguna manera competitivos en el mercado. Y otro punto es que internamente
Yo siento que no es que haya descoordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Lo que está ocurriendo es que la política monetaria se está acomodando a la política fiscal. Es decir, están por una parte esperando que termine de desarrollarse este impacto, lo que usted mencionaba, todavía el efecto de la pandemia todavía no ha terminado, la crisis de la guerra todavía sigue teniendo impacto, los precios de los combustibles siguen aumentando semana a semana, y entonces creo que están en ese punto esperando ver cómo se reacomodan las fuerzas, los agentes económicos, y siendo particularmente acomodaticio, digo yo, a lo que es la política fiscal en este momento en el país. Y el gobierno está priorizando crecimiento económico, es decir, que está promocionando el mayor gasto público, un poco más de inversión, y esto definitivamente también no podemos desconocer que va a terminar teniendo también efectos inflacionarios. Pero miren cómo es la economía de compleja, de contradictoria. Todos nosotros queremos inversión y crecimiento económico, pero paralelo al crecimiento económico, a la inversión, viene en aumento la inflación. El dinero no nos rinde, y eso lo estamos viendo. Entonces, cuando a mí me ponen en esta encrucijada, Renato, y entonces, ¿qué querés? ¿Querés crecimiento económico, aunque haya incremento en la inflación, o te decantás por reducir el crecimiento económico, subiendo las tasas de interés para evitar la inflación? Yo quiero las dos cosas, les digo. Yo quiero menos inflación y quiero crecimiento económico. Y fue ahí en ese puntito cuando dije este fin de semana, quiero crecimiento económico sin mucha inflación, que dije yo, voy a invitar a los expertos que me saquen de este atolladero. ¿Cómo crecer la economía sin que aumente desproporcionadamente la inflación, sabiendo que hay factores externos que están repercutiendo en la inflación? Vamos a comenzar con este asunto de la reducción de aranceles que planteaba Cintia Saraí Arteaga, luego a este asunto del gasto público y también a esta combinación de política monetaria, fiscal y cambiaria para mitigar la inflación que tenemos. Después de la pausa comercial, siguen aquí en Frente a Frente Elmis Cárdenas Villalobos, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Alejandro Cafati, economista del COEPI, Cintia Saraí Arteaga, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya estamos preparando todos los mensajes que nos están llegando también para leerlos. Y es que no hay formas o medidas para frenar la inflación. Las hay. No, vamos con la pregunta todavía. En función de lo que nos están diciendo nuestros panelistas, no es fácil, ¿verdad? Porque no tenemos control nosotros en un buen porcentaje de la inflación que tenemos ahora, porque son factores externos. ¿Qué capacidad tiene Honduras de frenar la guerra o la invasión rusa a Irán, que se ha convertido en una guerra bárbara? No tenemos nada de control sobre esa guerra y las repercusiones de esa guerra, entre otras, entre centenares de cosas, como ha aumentado el precio de los carburantes, como ha aumentado el precio de los fertilizantes y de una gran cantidad de insumos que son básicos en nuestra producción. Pero sí hay cosas que se pueden hacer para mitigarla. Me gustó una frase que decía aquí la licenciada Cintia Saraí Arteaga mientras estábamos en la pausa, para ordenarnos en el programa. Entonces, a raíz de esa pregunta, y es que no hay forma o medidas para frenar la inflación, y si las hay, ¿qué estamos esperando? Vamos a dividir el programa a partir de ahora en qué hacer y qué no hacer. ¿Qué no hacer para que no siga incrementándose la inflación en lo que corresponde a nosotros? ¿Y qué hacer para mitigarla? Así que, antes de que intervengan, quiero leer algunos mensajes del público que escribe a Frente. Arturo Pacheco dice, inversión extranjera no va a venir, y si viene solo será la que crea poco empleo o empleo de salario mínimo. Lo mejor es facilitar el acceso al crédito para emprendedores y liquidar los negocios que están asfixiando las arcas del Estado. Eso de liquidar los negocios que están asfixiando las arcas del Estado, ¿qué querrá decir?
Bueno, no lo sé, creo que tiene que ver un poco con estos negocios o contratos que se han dado al margen de la ley o con actos de corrupción. Lo cierto es que ese mensaje así da un mensaje erróneo a los agentes económicos y prácticamente está incentivando una mayor intervención del Estado en la economía, que eso también podría entrar dentro de las cosas que no se deben hacer, ¿no? Una regulación mayor del Estado en la economía podría tener efectos más adversos que favorables en la actual crisis que estamos viviendo. Bueno, estos conceptos deben quedar totalmente claros. Decía el televidente en su expresión que lo mejor es facilitar el acceso al crédito para emprendedores. Pero es que la discusión toral que tenemos en este momento, si facilitamos crédito, me dicen ustedes, hay un aumento inflacionario. Por eso el debate de los economistas de hacer acopio a las tasas de interés para que la gente se desestimule en sacar préstamos en este momento y controlar un poco la inflación. Pero el país necesita de crecimiento económico. Alejandro, tú querías decir algo sobre este aspecto específicamente. Sí, en teoría quiero mencionar, quizás sí podemos tener un mayor crecimiento económico sin afectar drásticamente los ingresos de los hogares, quizás no con menor inflación. Actualmente lo que tenemos es una quiebra del mercado laboral, por lo tanto una inflación de 6, 7, 8%, que todavía es una inflación relativamente bajo para el contexto de la región, digámoslo así, ¿no? A pesar de que a nosotros nos impacta muy fuertemente, tiene que ver precisamente con esa quiebra en el mercado estructural, donde los ingresos promedios están por debajo de los ingresos del salario mínimo en la economía nacional. Debemos corregir entonces esta quiebra estructural del mercado laboral para poder crecer sin impactar tan drásticamente los ingresos de los hogares. Ok, ahora sí creo que explíqueme el concepto porque vamos a estar un poco más de tiempo hablando en este asunto, de que hay economistas que abogan, y ya escuché al presidente del Colegio de Economistas, y puso como ejemplo otras naciones en Europa y Estados Unidos, que le están haciendo un ajuste a las tasas de interés para desestimular el crédito y controlar la inflación, y otros que abogan, el gobierno de Xiomara Castro tiene muchos economistas que están en contra de aumentar las tasas de interés. El gobierno, en este gobierno, buena parte de los economistas que tiene están en contra de aumentar las tasas de interés, porque lo que quieren es flujo, que haya más crédito para que la gente invierta y mejore la economía, aun y cuando eso implique aumentar la tasa inflacionaria. Entonces, expliquemos por qué es que aumenta la inflación cuando hay dinero más barato para todos. Sí, ahí lo interesante, y vuelvo a este concepto del el precio del dinero es la tasa de interés, ¿sí? Entonces, en ese momento, en esta coyuntura nacional, hay una liquidez en el sistema bancario, es decir, hay dinero disponible para salir a la economía y circular, que alguien lo pida prestado, alguien invierta, genere empleo, genere producción, bienes y servicios. Entonces, el hecho de que exista un aumento de la tasa de interés limita que la gente quiera ir a pedir un préstamo. Ahora bien, si tenemos estas tasas, así como las estamos actualmente en el sistema bancario, sí hay un incentivo a que las personas vayan y pidan un préstamo. Si sacan dinero a circular a la economía, entonces hay más dinero moviéndose, y al haber más dinero moviéndose es nuevamente genera esa tasa de inflación, porque existen más recursos y por tanto de alguna manera la gente tiene más capacidad, digamos, por así decirlo. Si uno dice, en mi bolsito tengo más dinero, ¿sí? Y si están los mismos bienes y no se han movido los bienes y servicios que están actualmente, entonces más personas podrían recurrir a comprar esos bienes. Entonces el mercado, la dinámica es, bueno, yo me coordino, mi precio se coordina y se eleva un poco, porque la gente tiene los bienes, el ¿sí? precio de los bienes, porque la gente tiene más dinero, digamos, para poder adquirir esos bienes que están disponibles. Entonces este efecto es lo que de alguna manera está generando ese puente, digamos, ese canal para aumentar la inflación. Y de ahí entonces lo interesante que enfatizaba Alejandro, cómo hacer que estos créditos estén orientados a la producción de bienes y servicios, y no tanto para el consumo de, no sé cómo explicarle, como un consumo productivo, ¿sí?
que no sean suntuarios, como bien lo dice el presidente del colegio. Y de allí entonces, como desde la comisión, como desde el sistema bancario, se generan criterios para decir, estos sectores van a tener más facilidad para acceder al crédito, sea agrícola, MIPYME, que son los que han quedado rezagados en el tema de la reactivación económica. Entonces por ahí va, como una coordinación de política puede incentivar y puede orientar estos recursos que están en exceso para distribuirlos a la producción de bienes y servicios y que esto genere de alguna manera más bienes, más bienestar, porque las personas pueden acceder a esos bienes porque no están escasos. Muy bien. Yo, me disculpa la palabra que voy a utilizar en este momento, quiero que se mojen un poquito. Mojar es que se arriesguen un poquito más con el criterio. ¿Usted le va por las tasas de interés para controlar la inflación, presidente del Colegio de Economistas? Yo creo que cada cosa sería en su momento. Comparto de que en este momento no ayudaría mucho. Sin embargo, hay medidas alternativas que creo que sí se están implementando ahora, que es controlar un poco la oferta monetaria, la cantidad de dinero en la economía. Pues creo que no están moviendo las tasas de interés, pero sí están siendo un poquito más dinámicos en colocación de letras y bonos del Banco Central para retirar un poco de dinero en la economía e irse acomodando para este incremento del gasto que viene en el presupuesto. Pero alguien me decía que no le está resultando mucho buen negocio a los bancos en este momento eso. No, por eso los bancos lo que están haciendo es teniendo su liquidez o en bonos del gobierno no, o en depósito en bancos. ¿Es buen negocio los bonos del gobierno para el sistema financiero nacional en este momento? Es lo que le quiero preguntar. El sistema financiero ha preferido hasta ahora el tema de los bonos por el sentido de la seguridad y que no quieren arriesgarse con producción, particularmente con los riesgos que implica la producción agrícola. Entonces ellos están más cómodos manteniendo este dinero de esta forma. Pero sí, ante la situación de incertidumbre, también se necesita correr un poco más de riesgos. De ahí, programas de otros apoyos, de incentivos, como programas de garantías, este programa de garantías solidarias, el tema de garantías como confianza, ayudan a disminuir un poco este riesgo y poder incentivar entonces que el crédito vaya a la producción. Vamos a ver si le entendí. Lo que me dijo entonces que en este momento no es tan efectivo aumentar las tasas de interés para controlar la inflación. Es correcto. No es muy efectivo para tendríamos que esperar que suban un poco más tal vez las tasas de interés en Estados Unidos y las mismas condiciones de la economía internacional nos van a ir obligando de alguna manera a tener estos comportamientos. ¿Y para ti, Alejandro? Bueno, primero explicar un poco y de mencionar que el incremento de las tasas de interés se dan cuando hay una economía sobrecalentada, como en este ejemplo de Estados Unidos, que a raíz de la paralización económica del 2020 hizo algo que técnicamente se le conoce como la expansión cuantitativa del dinero, que es darle dinero a los hogares para que consuman. Prácticamente eso, y el consumo reactive la producción nacional. Cuando la economía está sobrecalentada, que no es el caso nuestro, porque Honduras viene de una ralentización económica que se agudizó con la pandemia de la COVID-19, sí es necesario incrementar las tasas de política monetaria para poder hacer frente a los efectos inflacionarios, porque es a raíz del consumo de los hogares. Actualmente no hay un consumo excesivo que esté calentando la comida para obligar al Banco Central a incrementar las tasas de política monetaria. Yo particularmente soy de criterio que si el 40% de la inflación es importada, entonces debemos hacer uso de los instrumentos de política cambiaria para hacer frente o al menos controlar la escalada de precios en la economía general. ¿Qué quiere decir hacer uso de la política cambiaria? Bueno, habría que determinar. Acordémonos que en algún momento se discutió si se utilizaban dinero de las reservas internacionales para poder financiar al gobierno de la República. Utilizarlo en este momento va a tener efectos negativos sobre la economía. Hay que ver entonces si mejor en vez de poner ese dinero en la economía nacional, podríamos entrar a una política de tipo de cambio fijo por un periodo de tiempo determinado, quizás un año como máximo, no lo sé. Esos son los análisis que tiene que hacer el Banco Central para determinar cuál es la mejor forma de poder controlar la inflación, ¿no? Y cuál es la mejor forma de reactivar la economía, que es esta encrucijada que actualmente tenemos. Muy bien. Usted hablaba hace algunos minutos de las cosas que no debemos hacer en una coyuntura como esta, y voy a pedir públicamente que nos atienda el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Sé que tu agenda es fuerte, Pedro, bien apretada y todo, pero este es un tema en este momento
es un tema coyuntural importantísimo para Honduras, porque el dinero no le está rindiendo a la gente. Y entonces, ¿qué sucede cuando el dinero no le rinde a la gente? Que viene el sector público y exige ajustes salariales. Viene el sector, los trabajadores del sector privado y comienzan también a exigir ajustes salariales porque su plata no les rinde. Por lo tanto, tener tu visión de cuál es la política de Honduras en este instante, sabiendo el factor externo que es fundamental en este asunto del incremento inflacionario, para mitigar un poquito la inflación, digo, es muy importante conocer la opinión de lo que están haciendo como gobierno. Licenciada, sí, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? Bien, en esa parte también entramos en una disyuntiva, pero creo que algunos de los puntos de qué no hacer, la primera sería vinculada a esa rigidez con el tema de fijación de precios de la economía, ¿sí? Porque de alguna manera estamos... por un lado dice uno estamos bien porque estamos haciendo que las personas consigan una libra de arroz, una libra de frijoles a un cierto precio, ¿sí? Pero si nos vamos desde el lado del punto de vista de un empresario, esa fijación de precios, al empresario siempre le va aumentando los costos, siempre va a ir, digamos, de alguna manera incentivada, yo tengo que aumentar el precio de esos bienes. ¿Qué nos lleva a fijar precios y ser muy rígidos en este sentido? Que existe escasez, que hay una escasez futura, porque los empresarios, los productores no van a estar incentivados a producir dados sus precios fijos, digamos, y que sus costos están empujando a que deben de aumentarlos. Un segundo punto está vinculado al tema de el salario mínimo, ¿sí? Y bien lo decía Alejandro, el mercado actual hondureño, el mercado laboral, no está tan formalizado, ¿sí? No todo el mundo tiene un trabajo formal. Y decir que solo por vía de esa indexación y de que vamos ajustando vía salario mínimo puede ser una contraproducente en el sentido de que no estaríamos afectando o incidiendo en estas personas directamente en todos los hogares hondureños, sí, no todos los hogares están en el sector formal del mercado laboral y por tanto esa vía podría ser un poco contraproducente y no directamente apoyando los hogares hondureños. Entonces por ahí recalcar esa parte de incrementar la ayuda social focalizada y con mecanismos de transparencia puede contrarrestar, digamos, el tema de la indexación de salarios de manera rígida, así como el tema de precios fijos. Y uno último podría estar vinculado a los alimentos, son bienes que necesitamos, ¿sí? Entonces son bienes que el gobierno o las entidades pueden decir, bueno, yo voy a gravar ciertos productos alimenticios o voy a, de estos rubros, obtener recursos para financiar el gasto público, ¿sí? Entonces, agregar aranceles o impuestos a nivel interno del rubro alimenticio puede ser contraproducente. Entonces, eso definitivamente no es prudente hacerlo, dado ese contexto de inflación. Pero sí te recomendaba ya en las cosas que se deberían hacer es la reducción de aranceles de algunos productos que importamos para que su precio sea menor al consumidor nacional. Y a eso le sumamos lo que dijo Alejandro de identificar si el Banco Central técnicamente podríamos llegar a ese periodo de fijación de la tasa de cambio que lo tuvimos hace tiempo en Honduras y que de alguna manera a nivel monetario, digamos, tenemos que estar corriendo el riesgo de estar manteniendo esa tasa de interés en una cierta banda, pero a nivel de los hogares podríamos sentirlo a corto y mediano plazo, esa combinación. ¿Elmis? Sí, Renato, sí, es cierto que en Estados Unidos hubo una presión por el lado monetario por todos los auxilios y los subsidios que se dieron. Sin embargo, en nuestra economía eso se refleja precisamente en cuando estamos hablando de que hay un exceso de liquidez. O sea, independientemente de que lo haya proveído el gobierno o quién, un exceso de liquidez implica cantidad de dinero mayor de la que la economía está utilizando y existen estas presiones de todas maneras. Pienso que tenemos que ser cautelosos y de alguna manera seguir monitoreando continuamente las variables y viendo el contexto internacional cuál es la conveniencia. Incluso en el caso del tipo de cambio fijo, tenemos que ser bastante cautelosos, porque recordemos que este exceso de liquidez y esta dinamización del crédito, cuando estamos hablando de que hay que incentivar la producción, no podemos evitar que una parte de este exceso de liquidez se vaya vía consumo de importación. Hay muchas cosas que nosotros de consumo que importamos y entonces ahí, si tenemos un tipo de cambio fijo, esto se va a acelerar más y vamos a ir
paulatinamente perdiendo reservas, porque una buena parte de este dinero se va a ir hacia el exterior para bienes y servicios importados, y podemos ir perdiendo reservas sin darnos cuenta, y por eso es importante ser cauteloso y estar monitoreando continuamente cualquier decisión de política económica, porque la política económica, la economía es dinámica y los agentes económicos cambian sus decisiones de una manera u otra, y eso es importante estar monitoreando para corregir y para tomar las decisiones en tiempo y forma. Mire que yo capto el pensamiento económico de cada uno de ustedes y veo en el presidente del Colegio de Economistas un pensamiento más prudente, más conservador en cuanto a cómo controlar la inflación. Él es más del criterio de aumentar las tasas de interés, frenar un poquito pero no en este momento. Sí, obviamente ahora estamos con control un poco de la oferta monetaria, y yo siento que no debemos acelerarnos a tomar medidas drásticas, pero sí seguir pendientes por lo que usted mismo mencionaba. Todavía estamos en una situación de incertidumbre, de desequilibrio a nivel mundial, y realmente no sabemos cuándo va a terminar esto, pero definitivamente hay que tomar decisiones. Digamos, tampoco es que no se puede porque tomar. El panorama no es esperanzador. ¿Sí? El panorama no es esperanzador. Si uno escucha el discurso público de Biden cada día, es un discurso a que pueden venir cosas peores de esta invasión rusa a Ucrania, y esto genera una especulación en el mundo de los negocios, que los precios de los carburantes siguen para arriba, Alejandro. Sí, en efecto, quizás también mencionar que en Davos se llevó a cabo la conferencia de CEOs de World Foreign Economics, donde el presidente de JP Morgan mencionaba que el mundo está entrando en una tormenta económica y que no se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los efectos, si va a ser más grave incluso que los huracanes más potentes del mundo, ¿no? Por hacer una analogía. En ese sentido es necesario, si bien es cierto, tener cautela, pero también discutir cuáles son esas decisiones que se deben hacer. A mí me preocupa un poco, porque yo siempre he dicho que tanto en economía como en política, decir y no decir las cosas tienen impacto, ¿no? Y actualmente yo no veo por parte de las autoridades en materia económica del actual gobierno un mensaje claro hacia dónde vamos a ir en materia económica. Si bien es cierto, quizás por las reformas al presupuesto podría uno incidir o deducir, mejor dicho, que van por una mayor reactivación económica o una mayor dinamismo económico, pero no se está claro de cómo se va a hacer, ni siquiera sabemos cuál es el rango de inflación tolerable, ¿no? Porque la meta podría ser %, pero el rango tolerable del Banco Central no lo ha mencionado. Estos son los elementos que a uno le preocupan como economista y sobre todo como agentes económicos del país, ¿no? Tú lo que estás diciendo es hasta dónde podemos resistir con la inflación. Exactamente. No estamos claros todavía. No estamos claros todavía cuál es, y quien debe hacer la pauta de eso es el Banco Central, porque es la autoridad monetaria del país, ¿no? Y lamentablemente la política de comunicación de Rebeca Santos ha cambiado en este gobierno. La política de comunicación de la presidenta del Banco Central ha cambiado absolutamente en este gobierno, contrario al gobierno donde era secretaria de Finanzas de Manuel Zelaya cuando gobernaba el Partido Liberal. Era más abierta a comunicar. Esta vez la miro a una Rebeca Santos más cerrada, menos comunicativa. No sabemos qué está pensando el Banco Central, hacia dónde nos lleva el Banco Central con su política monetaria, cambiaria. Yo sugeriría con mucho respeto a Rebeca Santos mantener aquella comunicación auténtica cuando era ministra de Finanzas, porque si bien es cierto, aquel momento también había sus propios factores de incertidumbre, ahora son peores. Ahora no solo es el problema político interno del país, ahora tenemos factores externos que están repercutiendo en nuestra economía. Así que tú sos del criterio que el gobierno debe ser más claro hacia dónde nos lleva con sus políticas públicas en esta área. Exactamente, y decir claramente cómo lo va a hacer, ¿no? Quizás lo más preocupante y lo que genera mayor incertidumbre es que no sabemos hacia dónde vamos ni cómo vamos a llegar a ese objetivo. Y eso es lo que a mí particularmente como profesional y como persona me preocupa. Yo tengo todas las esperanzas de que este gobierno haga una buena gestión, pero sin una comunicación efectiva y sin una ruta clara en materia económica, muy difícilmente vamos a cambiar las consecuencias económicas que actualmente estamos viendo. Y antes de volver con Cintia, pero ¿qué es lo que tú idealizas
¿Hacia dónde quisiera ver que nos lleve este gobierno? Bueno, si nos vamos por una política monetaria más fuerte, por incrementar las tasas de política monetaria, que digan claramente en mensajes o que den mensajes a los agentes económicos claros de que en tantos meses vamos a incrementar 0.5% de la tasa de política monetaria. Hoy actualmente el Banco Central está callado y la Secretaría de Finanzas hace formulación presupuestaria sin ver el contexto nacional e internacional, que realmente me preocupa. Esa readecuación del presupuesto yo esperaba que fuera una verdadera readecuación donde se disminuyera el gasto corriente. 84% del gasto del presupuesto es gasto corriente en el país, en contra de un 16% de la inversión. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a generar empleo con un gobierno donde el 84% es gasto corriente? Ese tipo de discusiones y este tipo de políticas son las que queremos ver. En septiembre se tiene que presentar el nuevo presupuesto del 2023, estamos a junio, y hasta el momento no sabemos cómo va a ser ese presupuesto y si ese presupuesto va a ser mayor a los 360.000 millones que bien mencionaba el presidente del Colegio de Economistas hace un momento, ¿no? ¿Usted quería decir algo, Cintia, sobre esto? Sí, justamente enmarcado en lo que dice Alejandro y todo lo que venimos discutiendo, un elemento importante que no es tangible, digamos, la confianza. ¿Cómo generamos confianza a los agentes económicos? Esa información, esa comunicación fluida que de alguna manera va a incentivar el comportamiento, ¿sí? Y esto es algo, digamos, que no está tan vinculado a economía, pero todo este tema de economía conductual hace ese análisis profundo de cómo las personas nos comportamos frente a esas señales que generan los demás agentes económicos, y por tanto un llamado importante, y me uno a lo que Alejandro dice, la importancia de comunicar y también de vincular a los técnicos de las universidades, de los centros de investigación, porque de alguna manera podríamos aportar, apoyarles y que las decisiones y políticas que se hagan sean de alguna manera colaborativas. Y creo que esto es importante para el análisis, y me quedo con ese mensaje final de la confianza. ¿Cómo generamos a través de las señales, la información, la confianza que genera que las personas puedan pedir un préstamo y tener esa confianza de que no va a haber ningún problema, y algunos de estos elementos? Bueno, Banprovio señales, rebajó tasas de interés para vivienda social de 1 millón, 2 millones de lempiras. ¿Acaso no son señales estas de liberar un poco los recursos en función de buscar crecimiento económico? Elvis. Sí, precisamente esas medidas son las que me hacen expresar a mí de que el gobierno no está tomando como prioridad el combate a la inflación en este momento, sino que está tratando de mantener crecimiento económico, generar empleo, disminuir desempleo, entonces estos puntos. Sin embargo, estoy de acuerdo que por el lado de la política fiscal todavía no tenemos claridad sobre lo de la ejecución presupuestaria, cómo se va a financiar este déficit. Sabemos que hay préstamos internos de Banco Central, uso de reservas que se menciona, todavía no hay claridad, el Banco Central todavía no define, está tomando los análisis técnicos para ver el uso de las reservas. El gobierno está hablando de que posiblemente unos dicen que iría más para inversión, sin embargo otros hablan de que va a ser distribuido a las diferentes instituciones para su gasto. Sabemos que hay más de 11.000 millones de lempiras para pago de prestaciones, entonces todavía no es realmente, ahí comparto que no tenemos claridad hacia dónde realmente. Yo le pregunté a Rixi la semana anterior que estuvo en la Secretaría de Finanzas, me dijo no, va para las instituciones, sí. Pero a mí me preocupa el gasto corriente, que estemos gastando las reservas en cuestiones así cotidianas, diarias. No, me dice, ¿por qué? Cada institución tiene su proyecto, me dice, pero de repente la gente no ve transparencia en la información que se nos diga. De estos $1.000 millones, tal secretaría utilizará este porcentaje de recursos para esta inversión pública, para esta infraestructura que en un futuro cercano será sostenible y le generará riqueza al país. Eso sí lo están reclamando muchos sectores. Más transparencia en los recursos que el gobierno de la República capta. Yo le decía a Rixi, mire, no puede ser que el 50% del Producto Interno Bruto del país lo canalice el presupuesto general de la República.
Y al final, ¿desde cuándo venimos con esto? Y la pobreza se multiplica cada año en Honduras. Algo no está cuadrando en esa política pública. Sí, en efecto, yo quisiera mencionar lo de Banprovi. Nosotros desde el sector privado y particularmente lo celebro principalmente porque beneficia a los segmentos más vulnerables a través de la vivienda social y a la clase media, ¿no? Sin embargo, y a mí me gusta mencionar siempre metáforas, ¿no? Una gaviota no hace verano, ¿no? Es importante que se defina claramente cuál es el objetivo, cuál es la agenda económica del actual gobierno para los próximos 4 años, ¿no? Eso es lo que no está claro actualmente en el país y lo que debemos trabajar. En ese sentido, también la mayor transparencia fiscal, y lo mencionábamos la semana pasada en un foro en la Universidad José Cecilio del Valle, donde le mencionábamos al vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, el doctor Hugo Noé, a quien saludo y admiro mucho particularmente, de que es necesario trabajar en esa transparencia fiscal y que nos digan claramente nuestros impuestos o nuestro presupuesto se va a definir en estas y estas otras instancias. Hasta el momento, por decir un tema, no conocemos cuál es la cartera de proyectos de infraestructura priorizados por el actual gobierno, a pesar de que se creó una nueva institución, y eso realmente preocupa principalmente en la zona norte con las lluvias, que no queremos que se repita algo en el 2020 con las tormentas Eta y Iota y que afecten nuevamente la producción nacional. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. Usted coincide, ¿verdad? Ahí lo importante entonces solo dejar esto bien claro, digamos, la importancia de mostrar a la población, vea, este aumento del presupuesto se va a destinar tanto por ciento a infraestructura, estos son los municipios que se están priorizando, y creo que parte de esa, mostrar la información, va en que la población de alguna manera vamos a tener esa confianza y vamos a trabajar juntos, porque creo que es importante trabajar juntos para esas medidas de política económica. Esto en economía de todas maneras existe y es importante, y lo llamamos las expectativas de los agentes económicos, que juegan un papel importante, y esto no es solo para los agentes económicos internos, sino también precisamente para los agentes económicos externos en términos de la imagen que proyectamos como país, esa claridad de hacia dónde queremos ir, qué papel va a jugar el sector privado, de qué manera se va a incentivar la atracción de inversión privada, tanto nacional como extranjera. Todo este tipo de esquemas ayudan a formar esas expectativas que nos ayudan al final a que los agentes económicos tomen las mejores decisiones en beneficio de la economía del país. ¿Usted tiene las mismas dudas de la política cambiaria del gobierno que tiene Alejandro Cafati? Bueno, yo mencionaba mis temores o mis recomendaciones sobre el ser un poco más cauteloso con el tema de la política cambiaria porque puede tener también efectos adversos, ¿no? Precisamente por el grado de apertura de la economía. Sin embargo, definitivamente tenemos que hacer uso de todas las herramientas posibles. Estamos claros que esta es una situación muy especial, una coyuntura muy cambiante e inestable a nivel mundial, y no tenemos que quedarnos solo con las políticas, las medidas tradicionales o los instrumentos tradicionales de política, y hay que combinar a efectos de buscar la mejor salida para esta crisis en el país. ¿Cuál es el valor del dólar en Honduras en este momento? Actualmente creo que está en 24.56. Realmente el tipo de cambio ha estado bastante estable a raíz de unas reformas que se implementaron en el gobierno anterior, y el tipo de cambio incluso hubo un momento que se apreció durante el 2020 y parte del 2021. Por lo tanto, la tasa de cambiaria no es el principal problema, pero podría llegar a ser un problema que alimente el tema inflacionario, ¿no? Muy bien, vamos a terminar este segmento complementando la lectura de los mensajes que nos llegan en centenares a frente. No quiero ser exagerado y decir miles, pero son muchos los mensajes. Antes de la pausa, leer algunos de estos mensajes, porque muchas veces el público, por lo general, introduce elementos sustanciosos para enriquecer un debate. Así que mientras espero en pantalla los mensajes como el de Ismael Cepeda Galo, miren, se pronuncia el Foro Social de la Deuda Externa. Ismael Cepeda Galo: la medida más efectiva para la inflación actual es el apoyo a la producción nacional de bienes y servicios, solventar la energía, acceso a los granos básicos, regulación de alquileres, por ejemplo. Aunque hay instrumentos de la política monetaria,
de la política monetaria que son de mediano plazo. Esa es la reflexión de Ismael Cepeda Galo. La medida más efectiva para la inflación actual es el apoyo a la producción nacional de bienes y servicios, solventar la energía, acceso a los granos básicos, regulación de alquileres, por ejemplo. Fernando Hernández, apoyo a la producción nacional. Existen ya programas dirigidos a entregar préstamos blandos en agricultura y otros sectores productivos. Si me pueden cuadrar bien esa pantalla, porque en el extremo derecho me come palabras y no puedo leer. No, al inverso. Ahí está muy bien, muchas gracias. Fernando Hernández, apoyo a la producción nacional. Existen ya programas dirigidos a entregar préstamos blandos en la agricultura y otros sectores productivos. La corrupción y sus grupos estúpidos se los hartan. Solventar la energía. En primer lugar, tenés que aprender a redactar lo que pensás. A ese en respuesta a Ismael. Bueno, miren qué debate. José Luis Moncada, Estados Unidos plantea que va a una recesión para detener la inflación. Aquí hay consecuencias evidentes para Honduras. Las soluciones internas también devienen de las condiciones mundiales y sobre todo de nuestros socios comerciales. La reflexión de José Luis Moncada, antes de que se nos vaya el mensaje de José Luis, vale la pena porque buena parte de nuestras exportaciones van para ese mercado. Ya usted lo anticipaba, que una de las maneras como Estados Unidos piensa controlar la inflación justamente es con sus tasas de interés. Pues eso tendrá consecuencias para Honduras. Si ahí hay menos consumo, también se reducen nuestras exportaciones y nos afecta. Interesante reflexionar sobre eso después de la pausa comercial. Vamos con este mensaje. Sí, es el mismo de José Luis Moncada, correcto. Otro mensaje que dice: apoyar la producción interna de alimentos para la devaluación. Apoyar la producción interna de alimentos, parar la devaluación, revisar los precios de los productos de la canasta básica y supervisar esos precios en todo el mercado interno, brindar bono a aquellas familias que viven con menos de 2 salarios mínimos para la compra de alimentos, dice Emilio Orlando Arrile. Vamos con otros mensajes. En la H se limita a rogar para recibir más remesas. Aquí vamos. La inflación es un factor que no podemos controlar como país, ya que es por temas que no están a nuestro alcance. Lo que debemos hacer es orientar nuestra economía, convertirse en una de exportación y de productos con valor. Marco Matamoros es economista. Difícil en un país que importa hasta lo que comemos. Prohibir las importaciones de suntuarios, empezar a sembrar, a producir y consumir nuestros productos como ropa, alimentos, medicamentos, congelamiento de salarios de todos los altos funcionarios, no viáticos ni alquileres lujosos, lo que recomienda Marco Matamoros. René Bendaña: ¿por qué siempre los sacrificios son para el sector privado y social, no el gobierno? Si el presupuesto es de 360.000 millones, el 50% son salarios públicos. Si reducen en un 10% la burocracia, habrían en teoría 18.000 millones disponibles para invertir en activar agro y MIPYME. Mire, pero es que esto genera malestar, que de la recaudación tributaria todo se vaya en masa salarial y en pago de la deuda pública. Esto es ingrato. Y los dos últimos mensajes, por lo menos en este segmento: las tasas de interés bajas por ahora solo se mantienen en Banprovi, porque los fondos que prestan no tienen un costo. Se fondea de fondos del presupuesto y de recuperaciones. En cambio, los fondos de la banca privada tienen costo, inflación más costo operativo más utilidad, dice Violeta Rodríguez. Steyson Gun: inflación es una enfermedad provocada por el mal manejo de la economía, donde el gobierno gasta lo que no tiene y se endeuda a veces sin razón objetiva de desarrollo, todo por la corrupción y leyes nefastas, y una empresa privada sin visión, agarrada del gobierno. Es que bueno reflexionar
¿En qué porcentaje la inflación que tenemos es importada? 40%. 40. Bueno, y entonces el 60% restante, ¿por qué? ¿Por qué se genera? Hablemos de eso más adelante, después de la pausa comercial. Muy bien, tenemos varias reacciones. Vamos a comenzar primero con Roberto Lagos. Roberto está por el teléfono, está vía teléfono. Roberto Lagos. Roberto, ¿estás en Honduras o en Estados Unidos? Buenos días, don Renato, me encuentro en los Estados Unidos. Muy bien, Roberto. Buenos días a sus panelistas. Muchas gracias por seguirnos, Roberto. No, siempre es un placer, siempre me da gusto poder escuchar su programa todas las mañanas. Gracias, Roberto. ¿Tú querías reflexionar sobre este tema de la inflación que tenemos ahora en el programa? Sí, claro que sí. Más que todo reflexionar en dos vías. En primer lugar, con el tema inflacionario tenemos que observar lo que están haciendo todos los países latinoamericanos de la región en los últimos meses. Todos sus bancos centrales, que son independientes, han empezado a incrementar la tasa de política monetaria o han realizado comunicación consistente con respecto a cuáles son los pasos que van a realizar en este tema. Pero si usted revisa Banco Central de República Dominicana, Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Guatemala, todos los bancos centrales de la región han tomado la decisión de incrementar su tasa de política monetaria, que es la tasa de interés de referencia, ¿verdad? Pero en nuestro país todavía el Banco Central, y creo que ustedes lo decían de forma muy acertada, el Banco Central, quien lidera el Banco Central, no ha tomado una posición muy activa y es demasiado, lo miro demasiado callados a las autoridades del Banco Central, ¿verdad? Eso como primer punto. Segundo punto, definitivamente el tema de tratar de controlar el tipo de cambio me parece incorrecto, ¿verdad? Porque lo único que se provoca con eso, creo que lo decía Emilio Cárdenas, es consumir sus reservas, ¿verdad? Y de repente cuando se encuentra en una etapa de crisis, ¿verdad? Usted pierde reservas y no puede controlar los desequilibrios que se dan en las balanzas de pago. Entonces definitivamente controlar el tipo de cambio no es una medida que debería de ser ni considerada, ¿verdad? Con respecto al tema de las reservas internacionales y ser utilizadas, mira, don Renato, desde mi perspectiva, o sea, las reservas internacionales no deberían de ser utilizadas para el tema del presupuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo único que va a generar es un mecanismo interno de inflación, ¿verdad? O sea, al final del año, cuando se tenga que sacar esa monetaria. Sé que muchos están de acuerdo en que se utilicen para el tema de inversión, pero preguntémonos lo siguiente, y esto se lo digo porque yo en algún punto me tocó trabajar en la Secretaría de Planificación de una institución de gobierno. Cuando usted quiere implementar inversión pública, usted tiene que programar toda esa inversión pública al principio del año, ¿verdad? No lo hace a mediados del año, ¿verdad? Entonces, estamos incorporando estos recursos de las reservas dentro del presupuesto nacional de la República y lo estamos haciendo a mediados de año. Mire, el licenciado Renato, se lo tengo que decir, a menos que el gobierno tenga un plan, ¿verdad? Un plan para poder acelerar la inversión pública, difícilmente las reservas se van a poder utilizar en inversión pública este año, ¿verdad? Se podrán utilizar hasta el siguiente año. Entonces quedan los riesgos que estas reservas no sean bien utilizadas, ¿verdad? Si el gobierno quiere mandar certeza de que va a acelerar la inversión pública, tiene que salir con algún tipo de plan, ¿verdad? Para poder decir en qué sectores se va a realizar la priorización, ¿verdad? Eso como tercer punto. Y un cuarto punto, y para mí eso es lo más preocupante, y eso es lo que he estado observando, es la desarticulación del mensaje de política económica del gobierno. Mire qué interesante que este gobierno en el tema social, su mensaje lo ha realizado de forma correcta, han tratado de implementar medidas, algunas de ellas desgraciadamente no han sido bien focalizadas, pero han tratado de implementar medidas desde el corte social. Sin embargo, hay que tener claro algo: si la parte fiscal de un país no camina, si la parte fiscal de un gobierno no camina,
difícilmente la parte social y la parte de impacto en los recursos que utilizan en la parte social van a tener impacto. Entonces, la desarticulación del mensaje ha sido claro. Usted lo mira reflejado cuando usted revisa el riesgo país todas las semanas. Envían un mensaje, las autoridades económicas, el riesgo país se dispara. Envían otro mensaje, después empieza a bajar, pero luego envían otro mensaje totalmente contradictorio y el riesgo país nuevamente se vuelve a incrementar. Y para explicarle a la ciudadanía qué es el riesgo país, básicamente es el récord crediticio, es como el récord crediticio del país, es como la credibilidad que da el país para poder obtener recursos del exterior, como para poder colocar bonos soberanos. En Honduras, desgraciadamente, se ha satanizado mucho el uso de deuda. Lo observo en los distintos comentarios de las personas. Claro, esto es consecuencia de que cuando se colocaron recursos de deuda fueron mal utilizados, ¿verdad? Claro. Pero los temas de endeudamiento no estamos a los niveles ni de El Salvador, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, existen otras fuentes de recursos como es con los bancos multilaterales a tasas blandas, ¿verdad? Tasas mucho más bajas que se pueden perfectamente utilizar, ¿verdad? Pero que desgraciadamente no entiendo todavía el nivel de articulación entre la cooperación y el gobierno para poder denotar en qué se utilizarán los distintos recursos de la banca multilateral, ¿verdad? Entonces, eso me parece claro, pero mientras no se tenga un mensaje consistente, licenciado Renato, difícilmente vamos a poder avanzar en el tema económico. Mientras se siga realizando una exposición del tema económico desde una perspectiva ideológica y no desde una perspectiva técnica, difícilmente vamos a poder continuar. Esa era mi intervención, licenciado Renato. Roberto Lagos, muchas gracias por tu intervención en Frente a Frente. A Roberto desde los Estados Unidos. El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Pedro, tenemos una inflación general ¿de cuánto, Alejandro? 9.09. 9.09. Ya muy pronto con los dos dígitos. ¿Y la acumulada? La acumulada es de 5%, creo. Si seguimos en esta medida, muy probablemente para finales de junio o julio ya estaríamos en dos dígitos en la inflación general. Sin embargo, la inflación de alimentos ya alcanza el 13%. La inflación en los alimentos ya alcanza el 13%. Esos factores externos están ahí vigentes, Pedro, tú más que nadie sabes. Tú escuchaste el discurso de Joe Biden en la Cumbre de las Américas. Inclusive ahora habla más seguido del riesgo de que Putin utilice bombas nucleares en esta guerra. ¿Qué fue lo que dijo allá? Que si Putin utilizaba bombas nucleares en esta guerra contra Ucrania, Estados Unidos tendría que involucrarse forzosamente en esa guerra. Entonces, esto crea una incertidumbre mundial que deriva en especulaciones, y de ahí es que vienen algunos insumos que requiere el país para arriba. Y uno se pregunta, Pedro, ¿cuál es la visión? Sabiendo que ustedes no tienen el control total de la inflación en Honduras, porque hay factores externos, pero ¿cuál es la política clara del gobierno para que no incida tanto todo esto en el rendimiento del dinero, del que ya comienza a quejarse la gente y presiona por más salarios en el sector público y privado porque su dinerito no le rinde cuando va a comprar, sobre todo los alimentos? Ministro de Desarrollo Económico, gracias por atendernos. Muchas gracias, Renato, un gusto saludarte, un gusto saludar a los panelistas y al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Me gustaría comenzar hablando sobre el tema de la inflación, después regresar un poquito al panorama general y después volver a terminar con el tema de inflación. Primero, como bien han dicho tus panelistas, mucho de la inflación, un poco menos del 50% es importada, es la inflación mundial. En Estados Unidos tenés, ahorita hace un par de días salió el último reporte de la inflación, que la tenían en 8.6%, con inflación, por ejemplo, de los combustibles de 48%, inflación de los boletos aéreos de 37%, inflación en transporte de casi 20%, y así sucesivamente ves que la inflación en Estados Unidos ha estado pegando fuertemente, y obviamente esta inflación importada, principalmente a raíz del conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, pues está afectando no solo a Estados Unidos y Honduras, sino que el resto del mundo. Tenemos un enorme reto porque esta invasión de Rusia a Ucrania
ha provocado aumento en los precios del petróleo, de todos los derivados, del gas, de los fertilizantes y el aumento de los costos de los insumos en la agricultura ha provocado aumento en los alimentos, y no solo aumento de los alimentos, sino que viene una severa escasez de alimentos, según dicen los analistas a nivel mundial, sobre todo en los granos y los cereales. Ucrania y Rusia son exportadores importantísimos de muchos cereales y granos, y eso está provocando una falta de oferta, y hay países que para protegerse ellos mismos han estado también congelando sus exportaciones, como India, por ejemplo, que ahorita ya ha visto que no va a exportar ciertos alimentos porque está con una gran ola de calor a consecuencia del cambio climático, y eso pues nos viene a complicar un poco más la situación de la seguridad alimentaria y de la inflación a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es el panorama general en Honduras? Yo creo que con justa razón han estado preguntando los panelistas cuál es la visión del gobierno, y yo te la voy a mencionar tal vez en un par de minutos. Primero, el gobierno tiene un claro enfoque y énfasis en la parte social, en mejorar la salud, la educación, el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y todos estos temas sociales. Pero también estamos conscientes que para poderle hacer frente a las demandas sociales necesitamos, a la par de esto, una economía que crezca, que genere empleos, que pague impuestos y que podamos tener entonces una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y una recaudación adecuada para poderle hacer frente a las demandas sociales que le corresponde al gobierno de la República. Y es ahí donde viene el aumento del presupuesto general de la República. El aumento del presupuesto general de la República se dio por dos razones. Primero, para poder atender necesidades sociales, y segundo, para poder inyectar recursos a través de inversión pública que nos ayuden a estimular la economía, tal como han hecho muchos países alrededor del mundo después de la pandemia y en otros momentos históricos, como Estados Unidos, por ejemplo, que les ha funcionado bastante bien. Ahora, en cuanto a lo económico, ¿qué se está haciendo? Bueno, hay sectores que nos van a ayudar a generar empleo más rápidamente, como la agricultura. Entonces se asignaron 1.000 millones de lempiras a Banadesa, que están con una tasa sumamente bajas para poder ayudar a los pequeños agricultores. En Banprovia hay alrededor de 3.500 millones de lempiras para los MIPYMES, para los agricultores y también para vivienda social. Y con esto lo que se pretende es reactivar un poco estos sectores, a los MIPYMES, la agricultura y la vivienda social, que son importantes. No solo porque son generadores de empleo, sino que la agricultura también nos ayuda con la seguridad alimentaria, y la construcción de vivienda social nos ayuda también con el déficit habitacional, que es bastante elevado en nuestro país. Entonces, por ahí es donde va la cosa. También se acaba de pasar una ley de MIPYMES, de los micros y pequeños, que es para ayudar a que haya nuevos emprendimientos y a que se formalicen las personas que están desde la informalidad, con una muy buena extensión a lo largo de 5 años, 3 años al 100% y los siguientes 2 años al 50%. Eso, digamos, que es un panorama general de cómo queremos más o menos encaminar el tema económico. Ahora, volviendo al tema de la inflación, al inicio del gobierno se tomaron medidas antiinflación que hoy por hoy han provocado, según los cálculos de los técnicos del Banco Central, que tengamos entre 1,5% y 2% menos de inflación que lo que tuviéramos si no se hubieran tomado esas medidas, como por ejemplo el subsidio de los combustibles, y esas medidas de subsidio de los combustibles y también otros aspectos sociales como el subsidio de la energía a las personas que consumen menos de 150, eso nos va a costar más de 6.000 millones de lempiras en el año, lo que refleja que sí estamos haciendo un sacrificio por parte del gobierno y del presupuesto general de la República para poder ayudar a la economía. También se está trabajando con un bono tecnológico que consiste en semillas, fertilizantes, asistencia técnica para los agricultores que tienen menos de 5 manzanas de terreno, para poder nuevamente apoyar la generación de trabajo en el campo y poder también apoyar el tema de la seguridad alimentaria. Y hay mucho del presupuesto general de la República que está orientado también a la estrategia de la reducción de la pobreza, y con estos elementos pues nosotros esperamos que el dinero sea manejado de forma honrada y transparente, que es el requisito fundamental para que la inversión pública surta un efecto positivo en la economía. Entonces, una vez que estos recursos puedan ser invertidos en los proyectos y programas que están diseñados y ejecutándose en las diferentes secretarías, pues ahí se va a comenzar a ver cierto movimiento económico. Ahora, la situación del mundo no es fácil, o sea, ya la CEPAL, el Banco Mundial y todos los organismos multilaterales han hecho revisiones del crecimiento del mundo hacia la baja y de la inflación hacia la alta. Entonces estamos en una situación muy particular, y hace un par de semanas, cuando estábamos con Jaramillo, el vicepresidente del Banco Mundial, aquí en Tegucigalpa, estábamos comentándole las medidas que estábamos implementando, y nos decía que era básicamente muy similar a lo que se está haciendo en todos los países
del mundo, pero que todavía no hay una receta en ningún país del mundo que haya logrado controlar la situación y los efectos adversos externos. Aquí lo que queda es seguir trabajando a lo interno para que la porción, que es un poco más de la mitad de la inflación, la podamos tener más o menos controlada y de esa manera aminorar la inflación total que en una buena parte viene importada del exterior. Mira que estoy leyendo en este momento una información actual en México. México elimina aranceles para importar más alimentos, lo que hablaba Cintia Saraí Arteaga. Pero eliminar los aranceles para importar alimentos implica que en efecto los vamos a tener más baratos, pero quien sufre es la producción nuestra, la producción nacional. ¿Qué piensas de esta decisión que tomó México en función de estudiarla para nuestro país, Pedro? No, yo creo que lo mejor es incentivar la producción nacional, Renato. Es precisamente uno de los problemas de nuestro país es que importamos demasiado y exportamos muy poco. Entonces nosotros tenemos que cambiar inclusive nuestros hábitos de consumo. Cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos al mercado, busquemos productos nacionales, busquemos productos hechos en Honduras por manos hondureñas, porque con eso estamos ayudándonos a nosotros mismos, estamos ayudando a la economía nacional, estamos ayudando a generar empleo en nuestro país, estamos ayudando con la seguridad alimentaria de nuestro país. Pero este hábito que tenemos nosotros de comprar tantas cosas importadas, hasta lo más básico que comemos todos los días, eso precisamente es parte de los factores que nos tienen complicados. Tenemos que tomar conciencia de que lo mejor es la producción nacional y tenemos que proteger la producción nacional y tenemos que incentivar la producción nacional y los hondureños tenemos que consumir la producción nacional para asegurarnos entonces de cambiar ese círculo negativo de altas importaciones y pocas exportaciones para que podamos entonces poder generar más empleo, tener mayor seguridad alimentaria, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y al mismo tiempo tener beneficios adicionales como por ejemplo mayor estabilidad con la moneda y otro tipo de cosas de la macroeconomía. Entonces lo mejor es incentivar la producción nacional y asegurarnos también de que las importaciones cada vez sean menos dentro de lo posible. Ahora, hay un tema importante también con eso, hay algunos productos que nosotros no producimos, entonces tenemos que comenzar a producirlos o ver una manera más económica de poderlos importar. Pero recordemos que ahorita todo está más caro en el mundo, el transporte está más caro, no solo los productos, y las importaciones entonces definitivamente que no son la salida es la producción nacional. Pedro, fíjate que aquí los tres panelistas han coincidido que en la política fiscal ustedes deben ser un poco más claros hacia dónde van todos los recursos que están captando, el uso de las reservas internacionales, porque afirman nuestros panelistas que eso le da certidumbre y al final ayuda a que cualquier inversionista nacional y extranjero, con reglas más claras, se estimule más para la inversión, para la producción nacional y la generación de empleo, que es básicamente lo que idealizamos desde hace décadas nosotros para hacerle frente a estos fenómenos económicos derivados de conflictos regionales en el mundo que impactan en nuestra inflación. Un poco más de transparencia en el tema de la política fiscal con los recursos que ustedes captan en el gobierno, Pedro. Sí, mira, yo creo que estoy de acuerdo que tenemos que mejorar el tema de la comunicación. Hay muchas cosas que tal vez como uno está en el día a día, uno las conoce y tal vez tenemos que mejorar el tema de transmitirlo, comunicarlo y darlo a conocer a la población, porque hay muchas cosas que se están haciendo que cuando miro los foros me doy cuenta que la gente no está enterada. Ese es un tema que voy a llevar sobre la mesa para que podamos entonces asegurarnos de estar comunicando lo que está pasando para que todo el mundo tenga esa confianza y esa tranquilidad. Pero lo más importante es que sepan que los recursos se están manejando de manera honrada, de manera transparente, van de acuerdo a lo que es el presupuesto general de la República, que es totalmente público, eso lo pueden bajar de la página web y ahí van a ver cuál fue el cambio que se hizo del presupuesto original, que era de 300.000 millones, hacia el presupuesto nuevo, que son de 360.000 millones, y cuál era la idea detrás de todo esto, pues se mira con los movimientos de las partidas presupuestarias. Ahora, también es importante que hagamos ver que desde que inició el gobierno,
comenzamos a, primero, cambiando el presupuesto general de la República, a la par de eso haciendo una reestructuración de las secretarías, fusionando secretarías que no tenían por qué estar separadas, eliminando unas que no tenían razones de existir y buscando eficiencias en ese sentido. Y por otro lado, también tomando las medidas que a criterio del gobierno nos podían ayudar para aliviar un poco la carga de los más pobres, como el subsidio de los combustibles, el subsidio de la energía eléctrica, el bono tecnológico y otros proyectos que se están desarrollando. También el Fondo Hondureño de Inversión Social está trabajando con una enorme cantidad de proyectos a nivel nacional. El ministro Fabio Pineda tiene una enorme cantidad de recursos también disponibles, que es porque ayuda a generar empleo en las comunidades. Y recientemente, que estuvimos en la zona norte del país hace unos días, se hizo el anuncio por parte de la presidenta de la construcción de la represa del Tablón, que se tiene 4 décadas de estar esperando la zona norte esa construcción de la represa, y adicionalmente también proyectos de dragados de ríos y de reparaciones de bordos para ayudar a mitigar los riesgos de inundación. Entonces, dentro de un país con necesidades infinitas, Renato, los sumamente escasos y limitados recursos se están priorizando al máximo para asegurarnos de que cada centavo cuente, y dentro de esas prioridades está un alto nivel de importancia que le estamos dando a la zona norte con estos recursos que se están asignando para poder ayudar a mitigar los riesgos de inundación y que de esa manera tengamos menos afectación a las personas y a las empresas en las temporadas de huracanes. Bueno, muchas gracias al ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. La intervención de nuestros panelistas en el set: Cintia Saraí Arteaga, Elmis Cárdenas Villalobos, Alejandro Cafati. Después de la pausa, porque también quiere intervenir, nos ha pedido unos minutillos el presidente del Banco de Occidente, el banquero don Jorge Hueso Arias, aquí en Frente a Frente. Vamos a escuchar rápidamente al empresario nacional, presidente de Banco de Occidente, don Jorge Hueso Arias, que está en comunicación con Frente a Frente para este tema de la inflación. Buenos días, don Jorge. Muy buenos días, mis saludos a todos los panelistas. Un saludo a todos. Mire, la pregunta que están haciendo es qué medidas tenemos que tomar para frenar la inflación. La inflación que tenemos hoy es casi toda importada. Han subido los precios de los combustibles por la X o Y razón, de los principales cereales que importamos, trigo, que importamos 100%, maíz, que importamos casi el 60%, porque acordémonos que la población de Honduras... Estimado. Bueno, hubo un problemita ahí en la comunicación con don Jorge Hueso. Que me diga, producción, si podemos recuperarla en este momento. Muy bien. Para complementar lo que estaba diciendo don Jorge, que casi toda la inflación que tenemos en este momento los hondureños es importada, con el precio de los carburantes y además con el trigo, con los cereales. Y aquí mucha gente me ha escrito, me dice Ricardo Leiva: buenos días, nos falta educación financiera desde la primaria. Aquí el hondureño cree que tener una tarjeta de crédito es para toparla y después no pagarla. Por la misma falta de educación financiera que lo hacemos todos, cafetaleros, bodegueros, políticos nuevos, es comprarse una Prado, un Hilux, no les interesa cómo hacer sostenible en el tiempo su negocio. Bueno, a diversas reflexiones, logramos conquistar de nuevo la comunicación. Bueno, hubo algún problemita ahí con el teléfono de don Jorge Hueso Arias. Valoraciones, presidente del Colegio de Economistas, breves, por favor. Bien, mencionábamos que sí es importante tener un monitoreo constante de las principales variables macroeconómicas. A nivel de hogares es importante también reacomodar un poco sus presupuestos, sus gastos, para hacer frente a esta situación difícil que estamos enfrentando, y la incertidumbre todavía continúa. A nivel de productores, de manera similar, tenemos que ver cómo se reacomodan los costos, cómo se amortiza un poco este impacto de los componentes importados. Sugiero siempre esta coordinación entre gobierno, universidades, centros de investigación y
sector privado para tratar de encontrar alternativas de producción de insumos para mejorar la producción y disminuir los costos y disminuir el impacto en los precios internos. Roberto Carlos Salinas responde a la pregunta en pantalla y dice: generación de valor a través de la inversión en proyectos y obras de infraestructura rentable que nos hagan crecer a todos socioeconómicamente con inclusión. Esa es la solución para mitigar o detener la inflación. Generación de valor a través de la inversión en proyectos y obras de infraestructura rentable que nos haga crecer a todos socioeconómicamente con inclusión. Es la solución. Volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bandraft para darte el apoyo que haga crecer tu negocio. A Frente gracias a Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Lluvias azotarán a Honduras por la posible formación de 2 ciclones, nos dice este titular de Tu Nota por cortesía de Banco de Occidente. Honduras estima invertir 3.1 millones de lempiras para reconstruir cada centro educativo. Hombre atropelló a peatón y escapó, llevaba el torso de la víctima sobre su carro. Miren ustedes, qué fatal tragedia. Indignante video muestra a hombres dando brutal golpiza a mujeres en restaurante. Todo esto usted lo puede ver con amplitud de detalles en Tu Nota por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren qué dato. Ya volvemos con Frente a Frente gracias